tema más bien se enfoca en una reflexión sobre ese tiempo en el que los discípulos estuvieron contando semanas, pero que también estuvieron junto con el Mesías. Porque por el testimonio que ellos dan, vemos que aprendieron a transformar sus vidas, que aprendieron a ser personas nuevas. Claro, primeramente el Eterno hizo la obra en sus vidas al poner su presencia, pero eso dio frutos, que es quien nos enseña cómo amar al prójimo, cómo actuar con justicia, cómo permanecer en la verdad, cómo tener esa equidad en nuestras vidas. Soy Talía, bienvenidos a un nuevo video de la serie Temas Juveniles titulado Contando Semanas y Recibiendo Enseñanzas para Vivir. Y este tema trata sobre la festividad de Shavuot o está relacionado con ella debido a que ya estamos próximos a celebrar esta cita santa que tiene una gran importancia para las vidas de todos aquellos que hemos regresado al Padre por medio del Mesías y que guardamos sus mandamientos. Esta cita tiene gran relevancia sobre todo porque a través de Yeshua comprendemos cuál es la esencia de esta festividad. Él anunció antes de ascender al Padre que no dejaría a sus discípulos solos, sino que enviaría al Consolador, a ese aliento de verdad para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero además, este aliento vendría a morar en las vidas de todos los creyentes, de todos aquellos que vuelven al Padre por medio del Mesías. El Padre ha puesto de su esencia en cada uno con el objetivo de guiarnos, no solo de que permanezcamos en su verdad, sino que podamos hacer su voluntad, de que nos apartemos del pecado, de que podamos ser luz en medio de este mundo, de que tengamos esa fortaleza para resistir al adversario, de darnos también entendimiento para tomar decisiones correctas que van de acuerdo a su palabra. También nos da ese rúa para entender cuál es el propósito que tenemos nosotros en este peregrinar y poderlo cumplir de una manera completa, para ser almas que le agradecen y le exaltan en medio de toda circunstancia. Y vemos esa importancia del Rúa y por eso esta festividad también tiene esa gran connotación, porque esa presencia, una vez que el Mesías cumplió con su función, vino a morar en la vida de los creyentes. Y es esa garantía de que tendremos acceso a los lugares celestiales. Es ese sello que nos va a permitir acceder a la promesa de vida eterna. En fin, la Torá del Eterno es puesta en nuestra mente y nuestro corazón, y su presencia nos ayuda a mantenerla presente y sobre todo a vivirla. No voy a centrarme como tal en el significado de la festividad de Shavuot, pues lo estaremos estudiando pronto y todo ello se narra en Hechos 2, todo lo que ocurrió en ese gran día cuando los discípulos fueron revestidos con la presencia divina. Este tema más bien se enfoca en una reflexión sobre ese tiempo en el que los discípulos estuvieron contando semanas, pero que también estuvieron junto con el Mesías. Sabemos que el Mesías, luego de que es levantado por el Eterno de la resurrección, estuvo 40 días con sus discípulos. Eso nos lo narra el libro de los Hechos en el capítulo 1. Aunque no lo encontramos en la Buena Nueva, ese detalle de los días, en el libro de los Hechos sí. Y de ahí viene esta reflexión, pues me preguntaba, bueno, ¿qué estarían haciendo en esos 40 días? Además de contar semanas, vemos que ellos estaban recibiendo enseñanzas para vivirla, nutriéndose de todo lo que el Mesías tenía para darles, para después poder dar ese buen fruto. Y también me preguntaba, ¿cuántos aprendizajes pudieron acumular en todo ese tiempo para lo que posteriormente les tocaría vivir? Porque vemos que una vez que el Mesías es levantado y que los creyentes reciben la presencia divina, ellos les tocó transmitir el mensaje de la buena nueva. Y ese tiempo de preparación fue muy importante para luego tener esa gran repercusión que tuvieron en las vidas no solo de tantos israelitas, sino también
de personas de las naciones que hemos venido a creer por medio del testimonio de los emisarios. Y aunque la escritura no nos detalla en sí qué hablaron, sabemos lo que el Mesías les decía antes de su entrega, pero no sabemos en específico qué les decía después. Sí vemos el testimonio que dieron los emisarios después de que el Mesías se fue, y eso nos da a entender que el Mesías siguió dándole instrucciones de cómo debía ser la vida de creyente, también mostrándoles cómo ellos debían compartir la palabra del Eterno, cómo debían modelar una conducta para también atraer a otras almas al camino de la verdad. Y bueno, ese periodo de tiempo en que estuvieron recibiendo enseñanzas, vemos que dio mucho fruto en ellos, que fue de gran bendición para sus vidas, a tal magnitud de que hoy, después de 2000 años, continuamos siendo bendecidos con sus enseñanzas. Y esto me hacía reflexionar en la importancia que tiene que en este tiempo que hemos estado contando semanas para acercarnos a la festividad de Shavuot, que podamos nosotros guardar todas las enseñanzas que recibimos de la instrucción del Eterno, de las palabras del Mesías, para que las vivamos y podamos dar un buen fruto, ese buen fruto que permanezca en el tiempo, así como ocurrió con los discípulos. Y lo traigo a colación ahora porque estamos contando semanas, pero sabemos que es algo que debemos hacer siempre, vivir la instrucción del Eterno y dar ese buen testimonio para bendecir las vidas de todos aquellos que nos rodean. En el caso de los discípulos, vemos que cambió su vida totalmente, que adquirieron madurez, adquirieron responsabilidad, también ese sentido de que sus vidas no le pertenecían, cómo luego compartían todo, lo tenían todo en común, procuraban el bien de los unos por los otros, cómo se preparaban con toda buena disposición para ir a otras naciones, a otras partes, a compartir la buena nueva, cómo se exhortaban unos a otros para que no tuvieran temor cuando les tocara pasar por diferentes situaciones, porque sabemos que hubo gran oposición a las enseñanzas del Mesías, pero vemos que ellos se mantenían firmes, como cada día se iban añadiendo más almas debido a ese buen testimonio que ellos daban y a la muestra de la revelación del Eterno que proyectaban a todos los que les rodeaban. Y reflexiono en eso, en qué bueno fue esos 40 días donde el Mesías les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que llegara el cumplimiento de la promesa, pero en esos 40 días seguramente Él estuvo enseñándoles, afirmándolos más en la emuná, dándoles esas pautas que más adelante debían seguir para crear esa gran familia de la fe, para hacer a otros parte del pueblo de Israel por medio de la entrega de Yeshua. Y bueno, entre las enseñanzas me imagino que están los frutos que el Rúa produce en la vida del creyente, porque por el testimonio que ellos dan, vemos que aprendieron a transformar sus vidas, que aprendieron a ser personas nuevas. Claro, primeramente el Eterno hizo la obra en sus vidas al poner su presencia, pero eso dio frutos. Vemos en primer lugar la fidelidad al Eterno. No solo que ellos creyeron, sino que creyeron también en que el Eterno es fiel, en que el Eterno cumplía su promesa y por eso se mantuvieron firmes. Por eso, pese a que tuvieron que pasar por aflicciones, por oposiciones, ninguno de los discípulos, excepto a Judas, que era el que estaba destinado también a ello por traicionar al Mesías, ninguno de los discípulos se apartó. Vemos que fueron fieles hasta el final y muchos tuvieron que morir por la causa de la buena nueva. Y es una de las enseñanzas que quizás el Mesías les dijo, que así como Él fue fiel y se entregó, se despojó de sí mismo y fue al madero sin quejarse, sin mencionar una palabra, que así mismo ellos deberían estar dispuestos. Incluso en la buena nueva vemos que Él se los dijo, que quien quiera ser su discípulo debía negarse a sí mismo.
También otra de las enseñanzas que el Mesías seguramente les reafirmó a los discípulos era la importancia de la obediencia, pues él mismo dijo que el Eterno busca servidores que le sirvan con toda intención, es decir, en espíritu y en verdad. Y seguramente en ese tiempo los exhortaba a permanecer en obediencia, a permanecer en la voluntad del Eterno, a no apartarse ni a izquierda ni a derecha, a ser como esas columnas firmes, como dice en Revelaciones o Apocalipsis, que aquel que venciere sería como una columna del templo del Eterno. Y seguramente el Mesías les exhortaba a eso, a no desviarse, a no permitir que su luz se apagara, a ser como esas doncellas prudentes que estaban velando, que aunque cabecearon, no dejaron que su aceite se agotara y pudieron tener su lámpara encendida cuando llegó el esposo. Seguramente les enseñaba sobre la paciencia, sobre la importancia de no solo esperar en el Eterno, sino esperar de manera correcta, esperar en Él, pero cumpliendo lo que Él nos pide, de no caer en esa desesperación que se proyecta en el mundo, en ese afán, en esa ansiedad, sino tener paciencia, esperar con tranquilidad hasta el regreso del Mesías, pero mientras esperaban, pues velando, pues poniendo por obra lo que Él les enseñó, cuidando sus almas, también instruyendo a su familia, los que tuvieran hijos, también a los que les rodeaban, a las congregaciones. Y bueno, la paciencia es un fruto importante y vemos que los discípulos lo dieron, porque aunque ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, ellos sabían que el Mesías volvería y por eso murieron creyendo en que esa promesa se iba a cumplir. Como dice en la carta de los Hebreos también, que los patriarcas y tantos hombres y mujeres de fe murieron, pero sabían que eso en lo que habían creído pues se cumpliría. Fue como viéndolo de lejos, pero tuvieron esa certeza y esa fidelidad hasta el fin. Y es lo mismo que debe haber en cada uno de nosotros, esa certeza de aunque quizás no veamos el cumplimiento aún, saber que el Eterno es fiel, que cumplirá su palabra y que esa promesa de vida eterna llegará el momento en el cual ocurrirá. Por tanto, no debemos ser infieles, ni desesperarnos, sino tener paciencia hasta la venida del Mesías, ya sea que vivamos o que durmamos. Seguramente Él les enseñó sobre las buenas obras, y las buenas obras no tienen solamente que ver con actitudes positivas, de educación, de respeto, sino que va más allá. Las buenas obras nos las muestra la instrucción del Eterno, que es quien nos enseña cómo amar al prójimo, cómo actuar con justicia, cómo permanecer en la verdad, cómo tener esa equidad en nuestras vidas para no inclinarnos ni a un lado ni a otro, sino permanecer en el camino que el Eterno nos ha mostrado. Y seguramente Él les instaba a eso, a seguir en la voluntad del Eterno, a no ser como los fariseos que decían y no hacían, sino ser personas que cumplen con la palabra, que se esfuerzan por dar esos buenos frutos, que transmiten esa luz, que son esa sal de la tierra. Y es una de las reflexiones que también nos trae esta festividad de Shavuot. Mientras contamos semana, seguimos recibiendo esas enseñanzas, pero para aplicarla en toda nuestra vida. También hablaron del Shalom, seguramente, así como el Mesías con anterioridad se los dijo, seguro también se los recalcó en esos 40 días, que no dejaran de permanecer en paz, que tuvieran esa paz que no es como la del mundo, sino como Él la da, que no significa ausencia de problemas, sino que pese a que ocurran circunstancias o situaciones adversas, podemos estar tranquilos, confiados en que el Eterno tiene el control, en que si andamos en su voluntad, todo lo que hagamos va a obrar para bien, en que no debemos tener temor, sino esa confianza en que el Eterno cumplirá lo que ha prometido. Y eso trae paz, eso trae esa plenitud a nuestras vidas
de que, como decía Shaul, ya sea que durmamos o que vivamos, sabemos que el Eterno es fiel y que podemos confiar plenamente en Él. Y bueno, entre esos y muchas enseñanzas más, me imagino que el Mesías estuvo diciéndole a sus discípulos cómo el reino, también seguro les enseñó que el reino no se trataba de algo terrenal, sino que su reino no es como los reinos de este mundo, es un reino celestial, que su lucha no debía ser por lo terrenal, por lo que la polilla y el orín corrompen, sino que su lucha y su esfuerzo debía ser por hacer tesoros para lo celestial. Seguro también les enseñó que ellos eran piedras vivas del verdadero templo del Eterno, que ya ese lugar físico iba a tener un tiempo donde ya no tendría uso, sino que ellos se convertirían en esos templos del Padre que debían dar ese testimonio a todos los demás para que siguieran incluyéndose piedras vivas a ese verdadero templo o tabernáculo de Elohim. También seguramente les enseñó sobre que su lucha en este mundo no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y que la mejor forma de vencer al mal es resistiendo y obedeciendo la voluntad del Eterno. Como Shaul decía, resistan al adversario y él huirá de vosotros. Y seguramente el Mesías también les recalcó esto a sus discípulos, que no se cansaran de hacer el bien. Y digo, seguramente se los dijo porque luego en las cartas vemos que todos exhortan a lo mismo, a no cansarse de hacer el bien, a esforzarse, a no asimilarse al mundo. Entonces vemos esa parte como muy remarcada de permanecer en esas buenas obras. Y bueno, esta era un poco de la reflexión que quería compartirles, porque esta festividad, además de guardarla, de conocer su importancia, pienso que debe provocar en nuestras vidas ese deseo de vivir como el Mesías lo hizo, de andar como Él anduvo, de seguirnos esforzando y dando frutos para que cuando esa promesa se cumpla, pues nosotros también ser tenidos por dignos de alcanzarla. Y bueno, eso sería todo lo que quería compartir. Muchas gracias por ver este video y shalom.